Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, ya nos acercamos a la recta final de este 2023. Y bueno, como ya lo habíamos también examinado y como primer bloque del programa, vamos a examinar y vamos de vuelta a Argentina, que bueno, ciertamente tenemos nuevo presidente, nueva gestión y como era de esperarse y como ya se había anunciado desde la misma, incluso desde antes de campaña, Javier Milei, que era un poco lo que se esperaba, pues la semana pasada examinamos su decálogo económico, las medidas que dio Luis Caputo. Sin embargo, esta semana también ha seguido pues dando que hablar porque claro, ciertamente lanzó un importante y un ambicioso decreto que obviamente, pues por supuesto, como es de esperarse, pues los decretos siempre a efectos democráticos son incluso son como un sapo incómodo de tragar, ¿no? Sin embargo, hay decretos, hay muchos que ellos son de carácter derogatorio de importante legislación que, bueno, de alguna manera, de acuerdo a su perspectiva de la política, ¿no? Forma parte por una parte del esquema fiscal que de alguna manera ha hecho un peso muy grande en el presupuesto público, pero también por otra parte hay algunas materias que ciertamente pues regulan la actividad comercial interna e internacional. Hay otros elementos también que tienen que ver un poco con la distribución del presupuesto público, digamos, a nivel de las regiones. Sin embargo, me gustaría un poco tu valoración, Manolo, porque claro, también hemos visto que en las calles ha habido reacciones, ha habido resistencias, no tan solo en las calles, también en los medios de comunicación también, como es de esperarse y como es lo esperable también, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco tu valoración, porque bueno, habitualmente a los presidentes siempre se le da ese marco imaginario, ¿no? De los primeros 100 días, sin embargo, a Milei le han dado casi que 10 días apenas, ¿no? ¿Cómo lo miras tú? Exacto, sí. Sí, sí, son eso, realmente 10 días, ¿no? Desde su toma de posesión, con estas más de 300 reformas en un solo decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Tengo varias cuestiones que poner encima de la mesa. La primera es que, bueno, quien avisa no es traidor, dice el dicho, ¿no? Milei lo había advertido, Javier Milei lo había advertido, que iba en una dirección como la que ha definido estos puntos que ahora resaltaré en breve, pero también a mí me recordó inmediatamente antecedentes en la historia latinoamericana, no tan cercana, ¿no? Y hay dos momentos que me recordaron en países que vivían circunstancias muy distintas a las de Argentina, como fue lo que se llamó el ladrillo, es decir, toda una hoja de ruta neoliberal que aprobó el gobierno militar de Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet al poquísimo tiempo del golpe de Estado del 73, y también unos años más tarde el famoso Fujishock, ¿no? Cuando Alberto Fujimori tomó posesión en el año 90 y literalmente tomó todo el paquete que había planteado Mario Vargas Llosa, el candidato al que ganó, para abordar la grave crisis que pasaba la economía peruana. Pero yo creo que esto es muy distinto, ¿no? Es muy distinto primero porque lo hace un presidente con el 56% muy, muy reciente de apoyo, con 14 millones de votos atrás, y como he dicho, habiendo advertido que iba a hacer lo que ahora ha hecho, ¿no? Privatización de empresas públicas, ley de alquileres, extranjeros que pueden comprar tierras, desregulación del mercado laboral, es decir, se autorizan jornadas de 12 horas de trabajo y se limita el derecho de huelga, no controlar los precios por parte del gobierno. Es decir, es todo un paquete, un paquetazo en toda regla, ¿no? Y que además se articula a través de la figura del decreto de necesidad y urgencia. Es una figura muy cuestionada, que sea de necesidad y de urgencia, pero bueno, la necesidad y la urgencia siempre tiene un elemento subjetivo, pero lo que he leído y de los colegas constitucionalistas dicen que este decreto infringe todo y que el presidente se arroga facultades legislativas que no tiene, ¿no? Y esto también nos conduce a algo que ya hemos comentado en anteriores programas. Por un lado, a la confrontación con el Congreso,
estos decretos de necesidad y urgencia tienen que ser avalados de alguna manera por el Congreso. En este caso, por una especie de voto negativo, es decir, tendrían que rechazarlos las dos cámaras. No aprobarlos, pero sí rechazarlos por mayoría absoluta las dos cámaras, ¿no? Y desde 1994 se han emitido 850 decretos de necesidad y urgencia que ninguno fue rechazado por el Congreso. ¿Qué va a pasar en el caso argentino? Bueno, hay una clara oposición sindical, hay una clara oposición del resto de la clase política y hay que recordar que el grupo de Milei está en una evidente minoría en ambas cámaras y que solamente cuenta con un fuerte apoyo empresarial. Enfrente va a tener la tradición argentina de cacerolazos, de marchas, de piquetes, de paros, ¿no? El próximo miércoles, el miércoles 27, ya hay convocada una manifestación por parte de la CGT, de la Central General de Trabajadores, y esto es lo que vamos a empezar a ver, ¿no? Este pulso que se va a echar, por un lado, con el Congreso y por otro lado, en la calle. Recordemos también que Patricia Bullrich, la todopoderosa ministra que va a guardar por el orden en la calle, ya ha señalado distintas medidas muy duras para restringir claramente la posibilidad de manifestarse y sobre todo para restringir la posibilidad de que se corten calles y demás, ¿no? Claro. Bueno, de alguna manera se está cumpliendo el libreto que habíamos venido planteando en anteriores charlas, Claro, ¿no? y creo que aquí hay un elemento importante que, como bien comentas, pues lo hemos venido conversando, pues que también en el fondo, más allá pues de las consideraciones, como dices tú, que hay un componente subjetivo, natural, en toda política, en todo, digamos, diseño de políticas públicas, por supuesto. Sin embargo, pues ahí siempre está, y ahí me gustaría un poco incidir en tu comentario, Marisabel, que ahí está también el tema de las formas, ¿no? Porque ciertamente volvemos al tema de que, bueno, el oficio del político muchas veces te obliga a recular, te obliga a negociar, a transigir en algunos puntos, ¿sabes? De repente hay algunas cosas que no la puedes tomar a rajatabla de tu, de tu, de tu, de tu alter ego, pero en campaña, ¿no? Y de alguna forma eso quizás lo volvamos, lo vamos a tener que seguir viendo, ¿no? Pero en este sentido, Marisabel, me gustaría un poco examinar ¿cómo ves ahora este Milei ya presidente? No tan solo por lo que ya ha tenido que decretar, sino también ahora cómo manejarlo en el complejo e intrincado sistema político argentino, donde además de las variables institucionales están también las variables sociales, como lo ha comentado Manolo. ¿Cómo lo miras tú? Creo que el tema es que su oferta fue justamente tomar medidas difíciles. Claro, él lo aderezó un poco con el histrionismo que le caracteriza, toda esta cuestión bien dramática, pero en el fondo estaba claro que la gente que votó por Milei eh, estaban conscientes de que eso era lo que estaban comprando, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, Milei y su gobierno entienden que esas medidas que van a ser drásticas, como toda terapia de shock, van a tener una respuesta. Y creo que en conversaciones pasadas Manolo lo asomó. Va a haber una oposición que tendrá un liderazgo de calle que no lo tiene Milei y que va a hacer no solamente va a hacer mucho ruido, sino que va a lograr movilizar sectores populares de base que van a poner en peligro no solamente por el hecho de que tiene debilidad parlamentaria, ¿verdad? Que no tiene un apoyo sustancial, sino porque eso va a tener repercusiones desde el punto de vista de la viabilidad que pueda tener en algún momento esa política de shock. Y eso es justamente a lo que apuntaba Manolo cuando señalaba el rol de Patricia Bullrich. Ellos, antes de emitir estas medidas,
lo primero que hicieron fue pasar una serie de normas para regular las movilizaciones sociales. Y yo coincido en que esa debilidad legislativa va a frenar mucho de lo que mi ley aspira a hacer. Pero además de que eso puede que esté configurando un escenario de conflicto social, porque justamente eso es lo que estás diciendo, Xavi. No es la medida económica o la política económica o la estrategia económica aislada del hecho de que hay un contexto social fracturado que va a explotar. Y eso me lleva a mí a hacer inevitablemente la comparación con Venezuela y las medidas el paquete que llevó a Carlos Andrés Pérez pues hacia el final de su vida política. Y es el tema de que este tipo de medidas que son necesarias, porque yo creo que hay coincidencia en el hecho de que Argentina debe reducir su gasto social. Uno revisa las medidas y hay cuestiones que realmente pues son evidentes, ¿no? Que tienen que ser modificadas. Pero el problema es que no se pueden eh, hacer cambios de este tipo desde el punto de vista del Claro. gasto social sin que hayan medidas que soporten a los sectores populares, a los sectores Claro. más necesitados, que dependen más de este tipo de políticas, porque eso es precisamente lo que va a estimular, lo que le va a dar piso a una convulsión social. Claro, y que por supuesto en ese sentido, pues ciertamente ahí es importante el oficio, ¿no? El oficio del político, el oficio también, no tan solo de Milei, sino también de su fracción parlamentaria, de la capacidad comunicacional que hay que tomar en consideración que él mismo también el mismo gobierno ha reducido la partida de comunicación, ¿no? Entonces, claro, obviamente, desde el punto de vista de eliminar la propaganda política, tiene un componente interesante, pero obviamente también necesitas comunicar para explicar lo que estás haciendo, ¿no? Y eso también tú mismo te lo estás cercenando, ¿no? Y eso, por supuesto, es un tema muy controversial. Sin embargo, pues estaremos muy pendientes de cómo se van desarrollando ya en la práctica, pues bueno, tanto y a ver también cómo funciona ese peronismo en las calles, pero también que tiene una presencia importante en las instituciones también, ¿no? Y ver cómo reacciona ahora como oposición, ver cómo va a ser ese perfil de oposición, si va a ser una oposición de ruptura, disruptiva, o va a ser una oposición la que de alguna manera también permita establecer algunos puentes en el que hayan por lo menos algunos encuentros, ¿no? De donde se mantenga la gobernabilidad, que eso también sería la otra pregunta, ¿no? Sin embargo, por supuesto, está todo ahorita mismo en suspenso y evidentemente pues podemos comenzar con el año 2024 examinando a Argentina un día sí y un día también. Si llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.